¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast Se Tenía Que Decir. Como siempre, estamos con ustedes a través de las plataformas, sus plataformas favoritas de podcast. Y también estamos en YouTube, en www.youtube.com/espacio libre. Ahí nos pueden encontrar para poder ver también este programa. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur en todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar también para conocer algunos detalles adicionales respecto a lo que venimos haciendo aquí en Se Tenía Que Decir, trabajo conjunto entre Espacio Libre y Media Podcast. Les damos la más cordial bienvenida y les recordamos que nos pueden apoyar también a través de nuestras cuentas de Yape y de Plin al 993-898-570 y también afiliándose al Patreon, www.patreon.com/espaciolibre1. A quienes nos ven en YouTube, ahí encuentran los códigos QR en la parte superior y la dirección de Patreon aquí en la parte inferior. Vamos a comenzar esta edición contando y preguntándonos qué está pasando con Dina Boluarte, qué planea la presidenta de la República, porque ahora quiere convertirse en una especie de presidenta.com, ¿no? DinaBoluarte.com, gobernando el Perú desde cualquier lugar del planeta. Y es que están presentando desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para que el presidente de la República, ¿no es cierto?, pueda, ante la falta de un vicepresidente, que es el caso que tenemos actualmente. Dina Boluarte, recordemos que asume el cargo tras la salida de Pedro Castillo y no tiene ningún vicepresidente que la respalde o que en todo caso asuma sus funciones si es que ella saliera del país. La idea es que en el caso que este proyecto de ley, en caso la presidenta o el presidente tenga que salir del país y de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente se mantiene a cargo del despacho de forma remota empleando las tecnologías digitales. A ver, la idea es que el presidente de la República o la presidenta en este caso pueda seguir gobernando de forma virtual, ¿no es cierto? Si es que se va a un foro, a una reunión presidencial o lo que fuera, seguir gobernando de manera virtual. Había una propuesta previa para que sea el presidente del Congreso el que asume el cargo ante la falta de vicepresidentes, pero también se ponía en riesgo, pues, nuevamente la estabilidad democrática, porque se decía que la derecha quería poner a José Williams al frente del cargo. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de esas épocas en las que decíamos que se debían ir todos? Ya, en ese momento se estaba hablando de eso, pero ahora la presidencia, el Poder Ejecutivo ha presentado este proyecto. ¿Qué está buscando Dina Boluarte? Quiere ponerse a buen recaudo si es que ocurriera la situación en que ella tuviera que ser denunciada por los casos que se le están siguiendo por las muertes producidas durante las protestas desde el 7 de diciembre del año pasado. Se quiere poner a buen recaudo por si acasito. ¿Hay alguna urgencia, alguna necesidad para salir del país? Ahora, hay que tener en cuenta también que el gobierno está gastando cerca de 3 millones o va a gastar cerca de 3 millones de soles para mejorar la imagen de la presidenta en el extranjero. Se ha contratado una consultoría en Estados Unidos para generar toda una campaña de imagen en favor del gobierno en el país del norte. Se ha conocido también que Cancillería solicitó 2.900.000 soles al Ministerio de Economía para financiar actividades de política exterior que impulsen la imagen y percepción del Perú. Entonces, en medio de todo eso, este proyecto pareciera ser un distractivo, pues hay representantes de la bancada de derecha, de centro y de izquierda que la han cuestionado y podrían empezar a fijarse en este proyecto y a quitarle atención al tema de los gastos que se podrían generar por el tema presupuestal. Eso por un lado, y por el otro hay quienes advierten que posiblemente Dina Boluarte esté pensando en salir rapidito del país por si acaso, su amiga la fiscal Patricia Benavides o el Poder Judicial decidiera de alguna manera también abrirle o continuar con algún proceso de los que se sigue por recomendación también de las organizaciones de derechos humanos que han votado sus informes sobre la situación en el país, que han recomendado que todos los casos se investiguen y que se procese judicialmente a quien se tenga que procesar. Ojo con ese tema. presidentadinaboluarte.com, gobernando el país desde cualquier parte del planeta. Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania.
Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Bien, y continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Entramos ahora a nuestra secuencia Los Bytes para comentar los principales videos, las imágenes, declaraciones, hechos que han marcado tendencia en las redes sociales durante estos días. Iniciamos con la presidenta Dina Boluarte. Estuvimos hablando de ella en el primer bloque y es que ella ha hablado varias cosas durante este fin de semana, ¿no es cierto? Durante este inicio de semana también y entre otras cosas le ha dedicado minutos a su ex colega, a su ex amigo, a su ex presidente Pedro Castillo. Escuchemos lo que dijo la presidenta Dina Boluarte respecto a la presunta responsabilidad de Pedro Castillo con las muertes que ocurrieron durante el gobierno de Dina Boluarte. Nacional. Hemos vivido momentos políticos muy tristes y muy tremendos, con una tremenda violencia. Y yo les pregunto a los señores de allá y aquí en la prensa, los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién beneficiaban? ¿A este gobierno de una mujer andina provinciana? ¿O a Pedro Castillo, que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país? Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en la Diroes, es Pedro Castillo, el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos que lamentamos tremendamente. Ya no sé o no sabemos si esta enajenación de la realidad de la presidenta Dina Boluarte es una movida política o en verdad ella está consciente en su realidad de que esto que dice y que mientras más lo repita, más real va a ser. Los muertos se produjeron durante el gobierno de la señora Dina Boluarte. Fueron muertos, asesinados, fueron personas asesinadas por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, por algunos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que responden al mando y al comando del presidente de la República en ejercicio. A pesar que ella haya dicho que no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas y policiales, la Constitución le otorga ese cargo. Señora Boluarte, no es la culpa de Pedro Castillo. Pedro Castillo cometió la tremenda metida de pata de perpetrar un golpe de Estado, pero no es la gran mente criminal tampoco que ha mandado, pues como dice usted, a todos esos títeres, ¿no? Seguramente a que protesten y a que salgan a reclamar. Las protestas, se han dicho más de una vez en este programa, nuestros entrevistados lo han dicho, responden a la traición que usted representa respecto a las promesas y a las propuestas que usted dijo defender cuando fue candidata a la vicepresidencia junto a Pedro Castillo. Usted asumió el gobierno y en vez de seguir con esas ideas, con esas propuestas, se plegó al sector más rancio de la derecha de nuestro país. Esa derecha que hoy está representada en Lima por don Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, que no ha tenido mejor idea que construir una playa artificial, entre comillas, en San Juan del Lurigancho, que solamente es una piscina ya existente a la cual se le ha tirado arena alrededor, colocando algunas palmeritas, que dicho sea de paso no se sabe si van a crecer en esa arena, y unas sombrillas de madera. ¿Qué ha dicho López Aliaga respecto a esta, entre comillas, playa artificial, que ha generado un montón de críticas porque es un gasto realmente absurdo el que se está perpetrando en Lima con esta mentira y esta burla que le están entregando a los vecinos y vecinas de San Juan del Lurigancho? Esto dijo Rafael López Aliaga al ser consultado por la prensa sobre el tema de su su playa artificial. Técnico
tenemos, mire, una de las mejores instalaciones, ¿ya?, para limpieza de piscinas de todos los clubes metropolitanos, que son 11, ¿ya? Tema técnico, si quiere entrar en más detalle, lo puede explicar Lucho Molina. Si hay algo más que añadir. No, yo creo que no hay más que añadir. Todo eso se ha pensado porque, claro, el polvo, la arena, podía malograr los filtros, pero todo eso se ha pensado, se está reforzando y todo va a estar bien cuidado. Y los invitamos a que participen a partir del verano. Sí. Si me permite, si me permite, a su respuesta. La portátil de ley, ¿no? Obviamente, siempre necesaria. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? El éxito de esta playa, ¿ya? Cuando usted la vea llena de gente, ¿no? En ese momento hablamos, ¿ya? Alcalde, discúlpame. Y se molesta todavía, levanta el hombro. Recargando la pregunta de la compañera, las críticas a esta obra vienen sobre todo por el tema de que muchas personas consideran que se trata de un despropósito, al haber problemas más importantes también que solucionar en este distrito y que es competencia de la municipalidad, por ejemplo, las vías metropolitanas, las pistas, entre otros, eso por un lado, y por el otro lado también estamos en invierno, alcalde, ¿no cree usted que es un poquito adelantado al menos inaugurar esta obra a 8 meses de iniciarse el próximo? Yo respeto toda opinión, ¿ya? Es una pregunta, alcalde, más que una opinión. Pero mejor es que la gente se entere, ¿no? Para ver su plan. Pero mejor es que la gente ya sepa, ¿no? Que en verano, un ratito, por favor, que la gente ya sepa, ¿no? Que no tiene que ir a 20 kilómetros de distancia para tener una playa y que puede hacer su plan de fin de semana o en verano puede hacer su plan semanal, porque es justamente para los niños que están, digamos, aburridos en su casa, se vienen acá y pueden pasar el día completo. Claro. O sea, que no invadan las playas, ¿no? De distritos como el del señor Carlos Canales. Acuérdense cuando estuvo en campaña que dijo que la gente bajaba del cerro para ensuciar su Miraflores, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, encerremos a los cholos en sus distritos con una mentira, con una burla, para que finalmente no bajen a los distritos pudientes y a nuestras playas hermosas que también tenemos en el sur de Lima o en el norte para irse a Ancón. Ancón también tiene una zona más o menos media pituca, ¿no? A la cual tampoco hay que tocar, ¿no? Entonces, un poquito complicada la situación y sigue siendo, para nosotros es una burla esta obra que ha inaugurado Rafael López Aliaga. Ya hay algunos videos en redes sociales que están mostrando la arena que se está empozando dentro del agua de la piscina. Esperamos el pronunciamiento de DIGESA, que es la encargada, la entidad del Ministerio de Salud encargada de hablar sobre la sanidad y la salubridad de las piscinas en Lima. ¿Qué tan saludable va a ser esta piscina que va a tener cantidades de arena dentro del agua? ¿Cómo se va a limpiar la piscina? ¿Cómo se va a filtrar esa arena? El motor de limpieza que rota el agua está preparada, los filtros están preparados para filtrar esa arena. ¿Cómo se va a limpiar también esa arena? Porque esa arena se va a quedar empozada en una ciudad en donde el dengue está creciendo, esa arena húmeda se va a quedar empozada. Hay varias cositas ahí que creemos que el alcalde López Aliaga y su equipazo técnico junto a Lucho Molina y Renzo Reyardo no ha calculado bien, ¿no? O sea, un poquito medio raro ese tema. Y ya que hablamos de dengue, les recordamos que más adelante vamos a estar con Víctor Zamora, exministro de Salud. Con él vamos a hablar sobre la situación alarmante que se está dando con el dengue en el país. Se han triplicado las cifras en comparación con el fenómeno del niño costero del año 2017. Se han triplicado esas cifras y es realmente lamentable la situación en la cual estamos. Pero hablemos un poco del dengue, porque en Piura hubo varias denuncias a través de redes sociales respecto a los hospitales de salud. Así que si producción lo permite, vamos colocando las imágenes para ir comentando sobre ellas, para quienes nos están viendo en video, porque vemos estas imágenes de los hospitales de salud colapsados. Gente, como siempre, mucha mayor cantidad de gente ahora en los pasillos, siendo atendidos en sillas de ruedas o en las sillas del pasillo por el personal de enfermería de salud. Varios de ellos, según las denuncias que se han presentado, son enfermos de dengue que no han podido ser atendidos adecuadamente y que están pues siendo atendidos prácticamente al paso, ¿no? Es una situación difícil. Piura es una de las regiones que históricamente ha sufrido los estragos del dengue y en esta oportunidad no es ajena a esta situación. Y los hospitales no dan para más, a pesar que la ministra de Salud ha hablado y ha dicho que se está generando harto presupuesto.
Salud, después de la publicación o antes de la publicación de estas imágenes, había respondido a las denuncias en redes sociales señalando que la red asistencial de Piura no registra colapso por casos de dengue en ninguno de sus establecimientos de salud y que en el Hospital 1 de Sullana hay pacientes pediátricos por casos de bronquiolitis, pero no en cuidados intensivos y que vienen siendo evaluados y monitoreados por los pediatras de turno. Señala Salud que la red prestacional de Piura ha reforzado su capacidad operativa con la adquisición de más de 4.000 pruebas de detección del dengue. Entonces, si no hay colapso, ¿qué son estas imágenes? ¿Qué son estas denuncias que presenta la gente? O sea, ¿la gente está inventando? ¿Son imágenes pasadas? O sea, este gobierno, por todos los medios, trata de tapar las cosas como se puede con un dedo, ¿no? O sea, y es bastante complicado. Estamos en una emergencia sanitaria y el gobierno no está manejando adecuadamente esta situación. De esto venimos para hablar en un momento con nuestro invitado, Víctor Zamora, exministro de Salud, para hablar sobre la situación del dengue aquí en Se Tenía que Decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir, y como habíamos anunciado al inicio de este episodio, nos toca hablar sobre la situación que se está viviendo en el país frente al dengue, una epidemia que, tras lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19, supuestamente debió habernos mostrado algunas ideas o algunas cosas que debieron aprenderse para afrontar otro tipo de enfermedad, otro tipo de epidemia, otro tipo de pandemia que se pueda dar más adelante, pero las cifras y el accionar del gobierno parece no estar acorde con una medida rápida y un accionar rápido para evitar más víctimas y muertes por esta enfermedad, que es una enfermedad, digamos, tradicional en el país, por llamarlo de alguna manera. Para hablar sobre este tema estamos con Víctor Zamora, exministro de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Doctor Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Encantado de estar contigo en tu programa. Bien, se ha catalogado esta epidemia de dengue como una de las más graves en los últimos años. ¿Es tan así esta situación? Estamos con una cantidad de casos, con lo cual se pueda decir que es una de las epidemias más graves de dengue que ha existido en el país en los últimos años. Definitivamente. El dengue reingresa al país en los años 90, ¿no? Al inicio de los años 90. Y desde ahí nos ha acompañado durante estos 30 años y se comporta de manera epidémica en olas, digamos, cada cierto tiempo, normalmente a finales del año, ¿no? Alrededor del mes de diciembre, enero, febrero, aparecen los brotes epidémicos. Estos brotes epidémicos están íntimamente asociados a las pésimas condiciones de vida de la mayor parte de nuestra población, como el caso del COVID. El COVID se transmitía más rápidamente donde había hacinamiento, donde había poca acceso al agua potable para lavarse las manos, pésimas condiciones de empleo, de transporte, ¿no? Entonces allí el COVID se contagiaba muy fácilmente. El dengue se contagia muy fácilmente en aquellos lugares donde nos vemos obligados a almacenar agua. Por ejemplo, Piura. Piura tiene agua potable. Lo que no se dice es que el agua potable es por horas. Entonces la gente se ve obligada a almacenar agua en bidones, en containers, en lo que tenga a la mano, y el zancudo se multiplica, se desarrolla allí donde hay agua limpia, ¿no? Sea esta agua potable o sea esta agua de lluvia. El mosquito se reproduce allí, en esas aguas empozadas limpias. ¿Por qué es grave esta enfermedad? Primero porque si te he traído un gráfico, ¿no? Donde se ve año tras año los picos alrededor del mes de diciembre, y como ustedes pueden ver en el gráfico, el último de los picos es el que estamos viviendo el día en la actualidad. Empieza en el mes de noviembre, diciembre en la Amazonía, y se dispara a estar presente en cerca de 20 regiones del país. O sea, lo que era tradicionalmente en la Amazonía y en la costa norte, ahora está presente en 20 regiones del país. Segundo indicador de gravedad. Primero, la cantidad. La cantidad es mayor que la que hemos visto nunca antes. Segundo,
la cantidad de territorios afectados, 20 regiones del país. Tercero, la mortalidad. Estamos con más de 70 casos registrados de fallecidos a fines del mes de abril, entrando mayo, superior a lo registrado en cualquier otra en todo el año. Entonces, efectivamente, Paco, enfrentamos un problema muy serio, muy grave. Ahora, esta enfermedad, ¿no? Con este gráfico que usted nos está mostrando, que se muestra en este último recuadro, el incremento de los casos, nos muestra también un detalle bastante particular, ¿no? Del cual hablábamos también un poco antes de la entrevista, que tiene que ver con esta aparente disminución, ¿no es cierto?, en zonas, por llamarlo, tradicionales, como la Amazonía y la zona norte, pero esta aparición que usted mencionaba en otras localidades, por ejemplo, el caso de Ica, el caso de Lima, que de alguna forma han hecho que se incrementen estos casos y que ataquen zonas que aparentemente no se tenía previstas o controladas, ¿es así? Sí, mire, si nosotros vemos la lámina ya en detalle y nos vamos a las regiones, uno puede ver los números asustan, ¿no? Entonces está pintado esto de una manera tal que se puede ver la intensidad con la cual Ucayali, por ejemplo, tuvo la epidemia a inicios de este año. Y se ve disminuir a tonos rosaditos cada vez menores en Ucayali. Eso quiere decir que en Ucayali la epidemia va desapareciendo. Lo mismo pasa en Madre de Dios. En Madre de Dios el rojo es más intenso a inicios del año y va desapareciendo, ¿no? En Loreto es más intenso hace un mes aproximadamente y parece que va en descenso. No sucede lo propio en Piura, no en Ica, en Tumbes, La Libertad, ¿no? Lambayeque, en donde se va poniendo cada vez más rojo, si ustedes pueden ver el gráfico. No tienen que fijarse en los números necesariamente. Se ve la intensidad de lo que pasa en Piura y en Ica. ¿Cuál es la diferencia entre Piura y Ica? En Piura han tenido dengue desde el inicio de los 90. En Ica no, en Ica es una enfermedad relativamente reciente de los últimos 5 años, ¿no? Donde incluso ha registrado una epidemia, un brote epidémico hace 3 años, Ica. La otra diferencia es que en Piura hay enorme cantidad de gente infectada, felizmente poca mortalidad, poca mortalidad. En cambio en Ica hay una enorme cantidad de gente y lamentablemente alta mortalidad. Tal es así que en Ica una persona enferma de dengue tiene 5 veces más probabilidades de morir por dengue que alguien de Piura. Y 3 veces más probabilidad de morir que cualquier otra persona en el país. Entonces, las autoridades deben poner atención a Piura, porque hay mucha gente que se enferma, hay que tratarlos, hay que tratar de reducir el mosquito, etcétera, y tratar enfermedad moderada, ¿no? Que consume muchos recursos, la gente se ausenta del trabajo, genera mucho dolor. En Ica, ¿no? Hay que poner atención en los cuidados críticos. La gente está llegando muy grave. Y esta enfermedad, uno muere por hemorragia. Entonces hay que movilizar hacia Ica cuidados críticos y sangre para asistir a las personas que lamentablemente entran en shock hemorrágico por esta enfermedad. Ahora, uno de los grandes problemas durante la pandemia del COVID-19 fue el tema de la infraestructura, una infraestructura de salud que está venida menos hace más de 50 años por lo menos, y nos dio en la cara este tema, ¿no? La infraestructura de salud no era la adecuada, no era suficiente para atender los casos de COVID. En este tema del dengue, la infraestructura de salud otra vez está en alerta roja, otra vez está pasando por esta situación de no estar a la altura o de no ser la suficiente para poder atender estos casos de dengue en el país. Pero por supuesto, Paco, mira, nosotros tenemos de dengue registrados hasta la semana y media 72,000 casos, ¿no? Ese es otro dato que hay que abordar, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando este caso con una semana de retraso, ¿no? Porque no hay datos en tiempo real, ¿no? No hay datos en tiempo real, algo que veíamos en el COVID, ¿no? El COVID todos los días a través de las redes, de la televisión decía tantos fallecidos, tantos casos, tantos hospitales, tantas camas, tantos balones de oxígeno,
en tiempo real. Data lo más cercano a la realidad posible. Hoy día con dengue no sé por qué razón estamos viendo datos de hace una semana. Estamos analizando datos del pasado. No tenemos una idea clara de cuántas camas hay de hospitalización, cuántos, etcétera. Pero bueno, a tu pregunta. Mira, se han registrado 72,000 casos en lo que va del año. Y ya la infraestructura sanitaria colapsó. Colapsó, especialmente en los lugares donde hay más casos. En el dengue, en el COVID teníamos registrados 70,000 casos cada 3 días, a veces por semana, de una velocidad impresionante. Y rápidamente el sistema de salud colapsa. La razón, Paco, es que nosotros pagamos el precio de haber invertido muy poco en nuestro sistema de salud durante los últimos 30 años y de tener el sistema de salud más precario de América Latina, o uno de los más precarios después de Haití o Bolivia. Pero nuestro sistema de salud es lo que es una telita. Cualquier evento medianamente grande como el dengue lo hace colapsar. Ni para no hablar del COVID, que lo hemos vivido todos, ¿no? Ahora, la ministra de Salud acaba de decir hace unos instantes, mientras venimos emitiendo esto, que ya tienen más o menos controlada la situación, ¿no? Está hablando de temas presupuestales, que se está invirtiendo en tema de infraestructura, ¿no? Y Cito dice, se está fortaleciendo en todo el país las unidades de vigilancia clínica y en Piura ya hemos diseñado un módulo de ampliación por un valor de 9 millones. ¿Es suficiente esto en verdad? ¿El gobierno, el régimen de Dina Boluarte tiene controlada esta epidemia o es algo que se ha salido de las manos incluso por el tema del fenómeno del niño costero y todo este tema de las inundaciones y todo lo que hemos vivido en los últimos meses? Mire, contrariamente a lo que uno puede pensar, el dengue, que se refleja en muerte y enfermedad, es un problema de salud, pero que lo tienen que controlar los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Volvemos al inicio. ¿Por qué tenemos dengue? Porque hay un zancudo que nos lo está transmitiendo. ¿Por qué existe este zancudo? Porque se está reproduciendo. ¿Y por qué se reproduce? Porque no hay agua. No hay agua en nuestras casas y tenemos que ponerla en depósitos. Esa es que haya agua o que no haya agua, ¿es responsabilidad de la ministra de Salud o del ministro de Salud de turno? No, no lo es. Es una responsabilidad de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Primero, que haya agua de calidad de manera permanente, que la gente no se vea obligada a copiarla. Y en segundo lugar, saneamiento básico. Llueve y se queda emposada el agua en llantas viejas botadas, en latas, en una cantidad enorme de inservibles. ¿Responsabilidad del ministro de Salud? No, del gobierno local. Entonces, la ministra no tiene controlada ese elemento. No lo puede tener porque no está en sus manos. Uh-huh. Lo que sí está en sus manos es que esa enorme cantidad de gente que le ha picado el zancudo y que está con fiebre, con enorme dolor, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, llega a los establecimientos de salud. Si el establecimiento de salud no está preparado para diagnosticar, para indicarle el medicamento, darle el medicamento y, sobre todo, los signos de alarma, entonces el sistema de salud va a colapsar. Llegan los pacientes cada vez más graves, no tienen dónde hospitalizarlo y fallecen. Eso sí es responsabilidad del sector salud, atender a nuestros enfermos. Los podríamos atender mejor si no hubiera tanto zancudo transmitiendo el bicho. Uh-huh. Y esa es responsabilidad de los gobiernos locales. Qué bueno que la ministra anuncie consultorios y laboratorios y hospitales, qué bueno. Pero lamentablemente la ola producida por la enorme cantidad de vectores no va a bajar pronto. ¿Por qué, Paco? Porque para atacar al zancudo se necesita que el alcalde tenga liderazgo, que el gobierno regional tenga liderazgo y que movilice a la comunidad para que se deseche los inservibles, etc. La situación política, Paco, y tú lo sabes, no está para liderazgos de nadie. No le creen a los alcaldes, no le creen al gobierno regional, el ejecutivo está
con pésimos niveles de credibilidad y altísimos niveles de rechazo, y ese es algo que juega a favor del zancudo, lamentablemente. Y creo que la ministra debería ser un poquito más enfática en ese sentido de convocar a los gobiernos locales a que hagan más para eliminar el vector, que no se elimina con fumigación. La solución no es la fumigación, es matar la casa donde vive el zancudo. Eso también iba a preguntar, porque, por ejemplo, hay distritos que seguramente van a empezar con este tema de la fumigación, ¿no? Sobre todo en Lima, hemos pasado de 361 casos en 2017 a más de 3.000 ahorita a la data que se tiene en este momento. Y la fumigación parece ser la primera alternativa de los municipios para solucionar este tema. ¿Qué hacemos en cuestiones de prevención? ¿Qué le decimos a la gente que está escuchando este programa, que está viendo cómo prevenir esta enfermedad y cómo actuar inmediatamente si se presenta algún síntoma? La fumigación tiene un alto impacto mediático. Ver un fumigador, ¿no?, que está matando a los zancudos tiene un alto impacto mediático y un efecto de corto plazo. Efectivamente, mata a los adultos. Los mata. De ese día, del día siguiente. 3 días y pasa el efecto y viene la siguiente camada de larvas que botan nuevos zancudos. ¿Y hay que fumigar otra vez? Y hay que fumigar otra vez. Insostenible. Además que el zancudo se hace resistente a los químicos que se utilizan. El zancudo vive en un recipiente con agua. Si nosotros simplemente tapamos ese recipiente, las larvas se van a morir y no se van a reproducir. Tapar los recipientes, los bidones, los tanques, las ollas, las baldes, tapando, evita que el mosquito se reproduzca, especialmente la hembra, se reproduzca, y de aquí entra un zancudo y salen miles, cientos. Tapar los recipientes. Y en algunos casos limpiarlos. Sería bueno que en esos tanques se eliminen las larvas que están pegaditas a los bordes, se eliminan las larvas y se tapa. Esa medida hay que hacerlo en el barrio, porque el mosquito no viaja mucho. Felizmente viaja poco. Viaja en el día y pica en el día, pero viaja poco. Entonces, si en la manzana, en el conjunto de manzanas alrededor, nos ponemos de acuerdo, limpiar y tapar nuestros recipientes, por lo menos esa manzana, los zancudos van a bajar. Sin fumigar, van a bajar, ¿no? Si eso lo hacen varias manzanas, varios barrios, varias urbanizaciones, en varios distritos, el zancudo baja. Pero eso necesita liderazgo, comunicación, movilización social, promotores, líderes sociales, párrocos, alcaldes, centros deportivos, todos movilizándose alrededor de alguien que los lidere. Quienes van a tener ese éxito son alcaldes que tengan liderazgo. Quienes no tienen liderazgo van a fracasar. Y un poco para ir cerrando, el tema de la vacunación nos funcionó para el tema del COVID-19 como una medida preventiva, ¿no es cierto? Era una vacuna nueva, no existía, fue creándose en el camino, ¿no es cierto?, a nivel internacional. ¿Existe una vacuna actualmente para el dengue? ¿Existe la posibilidad de utilizar esta medicina, esta vacuna, para prevenir o evitar que se produzcan más casos? Sí existe una vacuna. Está siendo utilizada en el barrio, digamos acá en Latinoamérica, por Brasil y Uruguay. Sin embargo, no es una vacuna segura de ser utilizada. Y es caro montar el sistema. Sí, es para una población específica, de niños entre 9 años de edad y 45 años, y personas adultas hasta 45 años. El restante, no. Entonces, está acotado para un grupo poblacional y además, ¿por qué es complicado? Porque solamente se puede vacunar a aquellas personas con antecedentes de dengue. Okay. Previamente comprobado. O sea, Paco viene, toca la puerta, ¿qué edad tiene? Ya 30 años, ya, perfecto. ¿Has tenido dengue? Sí, por mi madrecita que he tenido. No, hay que hacerte una prueba. Hay que hacerte una prueba. Esa prueba ya tiene un costo. Tienes que esperar el resultado de la prueba.
Luego sale el resultado, ya, perfecto, has tenido, ya, vacunar y esperar que tenga efecto la vacuna. Hasta eso ya te dio dengue, en la zona altamente contagiosa. Entonces, sí existe la vacuna de limitado efecto poblacional, no sirve para controlar un brote, sirve para prevenir la emergencia de un brote, y es muy complicado montar el sistema, diagnosticar primero, vacunar después. No estamos preparados para eso. Ahora, ¿es solamente esa vacuna o existe alguna otra? Porque la ministra está hablando también, mientras vamos conversando, voy revisando y recogiendo lo que dice la ministra. Dice, se ha querido sesgar la información y desviar una sola vacuna. Sabemos que son más de 3, incluso hay 2 más, ha dicho Rosa Gutiérrez. Sí, efectivamente. Existen, como en todos los productos, existen 2, 3 prototipos, distintas fases de evolución de la vacuna. Lo vimos en la COVID, ¿no? Quienes estaban en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ya. Entonces hay distintas fases. Lo que se está usando y lo que recomiendan los Estados Unidos es una vacuna que está siendo usada por Brasil y Argentina. ¿Existen otras? Sí, con distinto nivel de eficacia. Por esa razón, la solución para este problema de hoy no es la vacuna. En el futuro, cuando montemos un buen sistema de vacunación contra el dengue, probablemente lo usemos para el futuro. Pero el día de hoy, tapar nuestros recipientes para reducir el contagio y movilizar recursos sanitarios para atender a nuestros enfermos. Esas son las 2 medidas. No queda otra. Tapar recipientes y movilizar nuestro sistema de salud ahí donde se necesita. Piura e Ica, urgentísimo. Importante. Finalmente, doctor Zamora, alertas y síntomas para actuar de inmediato y no llegar, digamos, a la parte final de la emergencia, ¿no? Que es simplemente salvar la vida. ¿Cuáles son las primeras medidas? Esta enfermedad no tiene cura. Tiene medicamentos que te alivian. ¿Cuál es? Paracetamol. Paracetamol abundante líquido cuando uno tiene fiebre, ¿no? Si uno vive en Piura y tiene fiebre, lo que hay que pensar es que tiene dengue. Entonces, toma paracetamol, no otro antipirético, no aspirina, no otros antiinflamatorios que uno usa normalmente, no preguntarle a la vecina, no ir a la farmacia, llamar al establecimiento de salud, llamar paracetamol. ¿Por qué no los otros? Porque una complicación del dengue es la hemorragia. Si uno toma aspirina o toma otros antiinflamatorios, promueve la hemorragia. Entonces, solo paracetamol, abundante líquido, reposo, y estar atento a cualquier signo de hemorragia, ¿no? En la conjuntiva, en el ojo, en las encías o en algún golpe pequeño que uno tenga y empieza a tener unos moretones enormes. Rápido al establecimiento de salud. Signos de hemorragia, cualesquiera que esos, inmediatamente al establecimiento de salud para que sea hospitalizado. Si no, en casa, abundante líquido, paracetamol y reposo absoluto. Correcto. Bien, doctor Víctor Zamora, le agradecemos por haber estado con nosotros. Esperemos que se puedan tomar las medidas urgentes, que haya actualización de datos en tiempo real, que creo todos nos hemos dado cuenta que es vital para manejar este tipo de situaciones. La COVID algo nos enseñó, el tema del manejo de datos en tiempo real debe haber sido quizá una de las situaciones más importantes que se ha aprendido en esa pandemia. Le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Se Tenía que Decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Hasta otra oportunidad. Bien, nosotros volvemos con más aquí en Se Tenía que Decir. Pese a todo positivo, nuestro bloque aquí en Se Tenía que Decir, donde rescatamos en medio de la coyuntura, en medio de las circunstancias poco gratas que a veces nos toca contar, rescatamos algunas noticias importantes y positivas que se van dando no solo en el país, sino también alrededor del mundo. Y esta semana hubo noticias en el ámbito científico, y es que hay resultados
que demuestran cierta esperanza, una luz al final del túnel en el tratamiento del cáncer de páncreas. Según los especialistas, el cáncer de páncreas, el del hígado y el del colon son los 3 tipos de cáncer más agresivos que hay y que pueden acabar con la vida de una persona en tan solo 6 meses, desde el momento del reconocimiento del cáncer hasta ya la etapa final. Y hay una noticia importante y positiva respecto al tratamiento del cáncer de páncreas, y es que hay una nueva vacuna que ha mostrado resultados prometedores. Investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una vacuna de ARN, es decir, de ácido ribonucleico, ¿no?, que ha mostrado resultados prometedores en la lucha contra el cáncer de páncreas. La vacuna, que ha sido conocida o que se le ha nominado como PAMVAC, funciona al entrar o al entrenar al sistema inmunológico para poder identificar y atacar las células cancerosas específicas que se encuentran en el páncreas. Es decir, hay una identificación de estas células y sobre la base de esas células trabaja esta vacuna. Los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna no solo retrasa el crecimiento del tumor, sino que también puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y posiblemente, pues, al mejorar la calidad de vida, extender también los plazos los cuales hablábamos al inicio de este bloque. La vacuna funciona al enseñar al sistema inmunológico a reconocer estas células cancerosas que se encuentran en el páncreas, y su tecnología también permite personalizarlas para dirigirse a otras formas de cáncer. Es decir, esta vacuna puede personalizarse y poder detectar otras células que generan otro tipo de cánceres en otros órganos de las personas. Los investigadores de la Universidad de Stanford han mostrado su esperanza en que se pueda continuar desarrollando la vacuna y llevarla a ensayos clínicos más grandes, y en última instancia convertirla en una herramienta viable para el tratamiento del cáncer de páncreas y también para otras formas de cáncer. Noticia positiva, noticia importante para toda la humanidad y para todas aquellas personas que en algún momento han tenido que confrontar seguramente con algún caso de algún familiar, algún amigo, y esta noticia resulta positiva porque finalmente hay esperanzas. Ya habíamos hablado hace algunas semanas sobre avances en la eliminación del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Ahora hablamos del cáncer. Poquito a poquito se va avanzando y la idea es que estas enfermedades letales puedan irse controlando gradualmente y poder mejorar también la calidad de vida de los seres humanos. Noticia positiva, pese a todo positivo, aquí en Se Tenía que Decir. Y de esta manera llegamos al final de nuestro podcast Se Tenía que Decir. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, principalmente en Spotify, pero también nos encuentran en YouTube, en el YouTube de Espacio Libre, www.youtube.com/Espacio Libre. Se Tenía que Decir, esta producción de mediapodcast.com Espacio Libre llega a ustedes todas las semanas, gracias también al apoyo que nos pueden brindar a través de nuestras cuentas de Yape y suscribiéndose a nuestro Patreon, www.patreon.com/Espacio Libre 1, donde podemos compartir con ustedes también todos nuestros proyectos periodísticos y de producción a nivel de podcast. Yo soy Paco Pérez García, @PacoAlzur en todas las redes sociales. Ahí nos encuentran con los extractos también de nuestro programa, los bytes principales de lo que han hablado nuestros entrevistados. Atentísimos a lo que ha dicho Víctor Zamora en esta jornada. Hoy no se están trabajando con datos reales en el país para enfrentar al dengue. No son datos en tiempo real y esto puede generar más de un problema. Todo esto lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales y, como siempre, volviendo a escuchar este episodio o viéndolo a través de YouTube. Nos encontramos la próxima semana en Se Tenía que Decir. ¡Chao!